Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Solo me sorprende que se embarace tan fácilmente. Soy muy estricto con mis hijos y él jamás debería hacer algo así. No tiene sentido hablar de esto ahora. El personal dijo, lo más importante es encontrarlo de inmediato y pedirle que interrumpa el embarazo o que reciba un tratamiento de intervención con feromonas calmantes. Sí, Gao Min asintió. No se preocupe, como el padre más responsable, lo contactaré lo antes posible y trabajaré con él para averiguar de dónde salió el bebé que lleva en el vientre. Las palabras de Gao Min sonaron extrañas en todas partes. El personal al otro lado del teléfono se sintió un poco extraño, pero no le dio mucha importancia. Simplemente dijeron, sería mejor que sus familiares estuvieran dispuestos a cooperar. Todo lo que hacemos es para proteger los derechos legales y la seguridad personal de los omegas. Si Gao Min dijo, los omegas delicados necesitan protección y un trato razonable. Gracias. Apretó el teléfono con fuerza y se disculpó exageradamente con el personal que le había dicho la verdad al otro lado del teléfono muchas veces, pero tenía los ojos muy abiertos, rojos como la sangre. Tonto. La zorra que dio a luz a Gautu se atrevió a mentirle durante tantos años. Si hubiera sabido que Gautu era un omega atractivo, habría encontrado más maneras de ganar más dinero. Siendo justos, ¿qué alfa común y corriente no querría probar con una de lujo que frecuenta lugares de lujo, atiende a millonarios y alfas de nivel S y ha leído muchos libros? Tras la operación, Gao Qin ya no necesitaba estar hospitalizada todo el año, solo necesitaba seguimiento regular. Esa tarde, Gao Tu la acompañó al hospital para una revisión. Mientras la examinaban en la clínica, Gao Tu se quedó en la puerta con su teléfono móvil y su abrigo. Tras cumplir 14 años, Gao Qin cambió mucho, como si de la noche a la mañana hubiera pasado de ser una niña tímida a una adulta madura. Mi hermana ha crecido. Este pensamiento le provocó a Gauto una profunda sensación de alivio, pero antes de que pudiera sentir más, el teléfono en su bolsillo vibró de repente, interrumpió su suspiro. Era un número marcado como no contestar. Gautu dudó unos segundos. Recordó que recientemente había habido una gran noticia social. Una estudiante de secundaria había tenido contacto cercano con personas desfavorecidas sin que su familia lo supiera, y la niña finalmente desapareció, pero la familia, que siempre respetó la privacidad de sus hijas, desconocía a los sospechosos por falta de comprensión. La investigación del caso había entrado en un periodo de inactividad. Pensando en eso, Gautu se horrorizó al oír las palabras no contestar en la pantalla. Dudaba entre garantizar la seguridad de Gauquin, asegurarse de que no se hiciera amiga de gente problemática y respetar su privacidad. Al final, Gautu apretó los dientes y decidió ser un mal hermano, que sacrificaba parte de su privacidad por la seguridad de su hermana. Deslizó suavemente el dedo para contestar la llamada. La buena noticia era que la persona al otro lado del teléfono no era ningún gámster. La mala era que era Gao Ming. Gao Tu, tras escuchar la voz de Gao Tu, el volumen de la llamada subió de repente y preguntó con furia, ¿dónde estabas? ¿Cómo es que el número anterior quedó vacío? Papá. Gao Tu respiró hondo y dijo nervioso, lo siento. Tengo algo que hacer, así que cancelé el número anterior. Le preguntó a Gao Ming con cautela. ¿De qué quieres hablar conmigo? Oh, nada. Gao Ming respondió, el dinero que me llamaste hace 2 meses, ahora puedo devolverlo. Estaba deseando contactarte, pero no pude, así que vine a Hinking a probar suerte. Gao Tu se quedó atónito, casi sospechando que estaba alucinando. ¿Devuélveme el dinero? Esto nunca había sucedido en todos estos años.
Antes, cada vez que Gao Ming lo visitaba, nunca eran buenas noticias, y llamarlo para decirle que quería devolvérselo era la primera vez en la historia. No hace falta, Gao Tu se sintió aliviado por la inusual actitud relajada de Gao Ming, sintió un poco de alivio y dijo en voz baja, si te sobra dinero, quédatelo, simplemente no juegues más.